Hay un río que las civilizaciones más antiguas del mundo no trataban simplemente como agua. Lo trataban como un límite. Como la frontera entre lo que existe y lo que no debería regresar. El Éufrates tiene más de 2.800 kilómetros de longitud. Durante 40 siglos fue la frontera oriental del mundo conocido para los sumerios, los babilonios, los asirios y los primeros pueblos que escribieron sobre el origen del universo. No por casualidad geográfica, por algo que todos ellos, sin comunicarse entre sí, decidieron codificar en sus textos más sagrados. En 2022, cuando una sequía devastadora en Irak obligó a drenar el embalse de la presa Mosul, arqueólogos de la Universidad de Tubinga encontraron una ciudad completa de 3.400 años de antigüedad emergiendo del fondo del río. En agosto de 2025, Bekas Brefkani, director de antigüedades de la provincia iraquí de Duhok, excavó 40 tumbas selladas bajo el agua desde hace más de 2.300 años. El río está devolviendo lo que guardó. Lo perturbador no es lo que está saliendo. Es que tres tradiciones proféticas completamente distintas, escritas con siglos de diferencia, en idiomas distintos, por culturas que apenas se conocieron, acordaron enterrar lo mismo en el mismo lugar. Y ninguna de ellas usó la palabra símbolo. Si los misterios que casi nadie se atreve a conectar te generan curiosidad, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar no termina donde crees. Primero, los datos sin adorno. El Ministerio de Recursos Hídricos de Irak ha advertido oficialmente que el Éufrates podría estar seco por completo antes de 2040. No es una predicción religiosa. Es una proyección de ingeniería hidráulica basada en décadas de medición real. Las temperaturas en el noreste de Siria han subido 1 grado Celsius respecto a hace 100 años. Las precipitaciones han bajado 18 milímetros por mes cada siglo. Irak lleva 5 años consecutivos de sequía extrema. Las presas Ataturk en Turquía, Taba en Siria, y docenas de represas menores a lo largo de la cuenca alta retienen hoy el 80% del caudal que antes llegaba libremente al sur del río. 60 millones de personas dependen del sistema Éufrates-Tigris para sobrevivir. Eso es suficientemente grave por sí solo. Pero lo que añade una dimensión diferente, una que los ingenieros hidráulicos no mencionan en sus informes técnicos, es el lugar que este río ocupó en el pensamiento de prácticamente todas las civilizaciones que lo habitaron. El Éufrates no era solo el río más largo de Asia Occidental. Era el único río que el texto del Génesis nombra con precisión cuando describe los 4 ríos del Jardín del Edén. El capítulo 2, versículo 14 lo identifica por nombre, el Perat. El Éufrates. El cuarto río del Edén, el único de los 4 que sigue existiendo en el mismo lugar donde fue descrito hace más de 2000 años. Los historiadores de religiones llevan décadas señalando algo que los lectores casuales suelen pasar por alto. No es habitual que un texto tan antiguo identifique con esa precisión geográfica una frontera cosmológica. El Edén no era un jardín con coordenadas. Era una categoría. Pero el Éufrates era real. Identificable. Y nombrarlo era decir, hasta aquí llega el orden. Más allá de aquí, algo distinto. Esa idea, el Éufrates como frontera entre 2 tipos de realidad, no la inventó el Génesis. Llegó mucho antes. 4000 años antes de que el Apocalipsis de Juan mencionara el Éufrates, los sumerios ya lo llamaban Buranum. Y en su cosmología, el Buranum no era solo el río más largo del oeste de Mesopotamia. Era la frontera del Kur. El Kur era el inframundo sumerio. No el infierno como lo entiende la teología cristiana. Algo más específico y más perturbador en su concreción, el espacio debajo de la tierra y debajo del agua, donde los muertos llegaban en una dirección y no regresaban. Una región literalmente subterránea, accesible a través del lecho de los ríos. Y el Kur principal, el que aparece en los textos sumerios más antiguos que conservamos, era accesible a través del Buranum. A través del Éufrates. Los acadios adoptaron esta cosmología. Los babilonios la elaboraron en sus propios textos. Los asirios la mantuvieron. Durante 40 siglos, los templos construidos sobre las orillas de este río no se orientaban hacia él por estética arquitectónica. Lo hacían porque el río era, en el pensamiento de quienes los construyeron, el umbral literal entre el mundo visible y lo que estaba debajo de él. Ese contexto es necesario para entender lo que hizo el profeta Jeremías en el siglo VII a.C. En el capítulo 51 de su libro, cuando quiso sellar la profecía sobre la caída definitiva de Babilonia, no lo hizo de ninguna forma abstracta.
Escribió las palabras de la profecía en un rollo. Ató ese rollo a una piedra. Y lo arrojó físicamente al Éufrates. Después dijo esto: así se hundirá Babilonia y no volverá a levantarse. No lo lanzó al mar Mediterráneo. No al río Jordán. No a ningún cuerpo de agua cualquiera. Lo lanzó al Éufrates. Porque en el sistema de comprensión del mundo que compartía con sus contemporáneos, judíos formados en la misma región donde había florecido la cosmología sumeria, el Éufrates era donde las cosas se sellaban de forma permanente. Donde la profundidad del agua convertía algo en definitivo. El rollo de Jeremías debía permanecer en el fondo del río. La profundidad era el sello. Eso importa mucho cuando uno empieza a mirar lo que ocurre cuando el río pierde su profundidad. Pero antes de llegar ahí, hay que entender qué más fue sellado en ese mismo lugar, y por quiénes. El libro de Enoc no forma parte del canon bíblico que la mayoría de los cristianos conoce. Pero fue citado directamente en la Epístola de Judas, un libro que sí está en el Nuevo Testamento, y fue estudiado con seriedad por las primeras comunidades judías y judeocristianas durante siglos, antes de que el canon fuera cerrado de forma definitiva. En ese libro aparece uno de los relatos más inquietantes de la literatura religiosa antigua. 200 seres, descritos como ángeles que vigilaban la humanidad desde el cielo, tomaron la decisión de descender a la tierra. Antes de hacerlo, juraron un pacto colectivo sobre el monte Hermón, un juramento para que ninguno pudiera echarse atrás. Su líder se llamaba Semyaza. En hebreo antiguo, ese nombre puede traducirse como mi nombre ha visto, una referencia directa a Dios, y una ironía que el texto no explica pero que late en su interior. Dios vería su rebelión, y el nombre del que la lideró llevaría esa certeza inscrita para siempre. Lo que hicieron después no fue simplemente desobedecer una norma. Enseñaron a los humanos cosas que, según el texto, no debían conocer todavía. Azazel enseñó a forjar espadas, cuchillos, escudos y corazas de los metales de la tierra. El propio libro de Enoc dice que enseñó toda injusticia sobre la tierra y reveló los secretos eternos que estaban en el cielo. Baraquijal enseñó astrología. Cocabel transmitió el conocimiento de las constelaciones. Ezequiel, el de las nubes. Araquiel, los signos de la tierra. Sariel, el curso de la luna. Eran, en términos modernos, metalurgia, astronomía, meteorología y cosmología. Conocimientos que la humanidad desarrollaría por sí sola con el tiempo. El texto no dice que ese conocimiento fuera intrínsecamente malo. Dice que fue dado antes de que los humanos estuvieran preparados para llevarlo sin destruirse. La consecuencia fue una corrupción tan extensa que el texto la describe como la causa directa del gran diluvio. Y el castigo fue específico. El arcángel Rafael recibió la orden de atar a Azazel y arrojarlo a un abismo. Miguel declaró juicio sobre Semyaza y los demás. Los vigilantes fueron confinados, según la descripción del texto original en arameo, en los valles de la tierra, debajo de las colinas. No en el vacío del espacio. En la tierra. Debajo de ella. En la misma categoría geográfica que la cosmología sumeria usaba desde hacía 2000 años para describir el Kur, el espacio debajo del lecho de los ríos. Debajo del Éufrates. En enero de 2022, el gobierno iraquí tomó una decisión técnica urgente. Para salvar lo que quedaba de las cosechas durante la peor sequía en décadas, autorizó el vaciado parcial del embalse de la presa Mosul en la región kurda de Duhok. Nadie esperaba lo que emergió del fondo del agua. Un equipo conjunto de arqueólogos kurdos e investigadores de la Universidad de Tubinga, Alemania, comenzó a documentar una ciudad completa que había permanecido bajo el agua durante casi 40 años. El arqueólogo Hassan Ahmed Qasim la describió públicamente como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la región en décadas recientes. La ciudad pertenecía al Imperio Mitanni, una civilización del Bronce tardío que gobernó la región entre 1550 y 1350 a.C., contemporánea de Egipto en su periodo de mayor poder. Había sido sumergida de forma deliberada en los años 80, cuando Saddam Hussein construyó la represa sin documentar los sitios que quedarían bajo el agua. El registro fue borrado. El agua lo guardó. En 2023, el equipo de Bekas Brevkani, director de antigüedades de la provincia de Duhok, identificó los primeros fragmentos de tumbas en la zona de Kanke, en los bordes del mismo embalse. Solo pudieron trabajar cuando el agua volvió a descender. En agosto de 2025, con los niveles en sus mínimos históricos registrados, excavaron completamente,
40 tumbas del periodo helenístico Seleucida, selladas bajo el Éufrates desde hace más de 2300 años. Brefcani declaró Al-Jazeera algo que ningún hidrólogo diría, pero que cualquier arqueólogo que trabaje en la región comprende perfectamente: las sequías tienen un impacto significativo en muchos aspectos. Pero para nosotros, los arqueólogos, nos permite hacer trabajo de excavación. Lo que está bajo el Éufrates está subiendo. No como metáfora. Literalmente. La convergencia más perturbadora de este asunto no está en las tumbas que emergen del río ni en las ciudades que el agua devuelve. Está en un texto del siglo I que el teólogo Herbert Lockyer analizó con una frase que se ha repetido en círculos académicos desde entonces: los ángeles buenos nunca están encadenados. La cita viene de su análisis del capítulo 9 del Apocalipsis de Juan, versículo 14. El texto original griego usa la palabra de atado, encadenado, para describir a los 4 ángeles retenidos junto al Éufrates. Y Lockyer documentó algo exegéticamente preciso: esa palabra aparece únicamente 2 veces en todo el Apocalipsis, y en ambas ocasiones se aplica a seres de naturaleza caída. Los mensajeros divinos del texto no son retenidos. Van y vienen según la voluntad de Dios. Solo los que cayeron necesitan cadenas. El texto completo del Apocalipsis 9, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esa precisión, hora, día, mes y año, no tiene paralelo en ninguna otra profecía del mismo libro. No es una imagen poética de tiempo vago. Es una coordenada temporal exacta. Un momento calculado con mucha anterioridad para un propósito específico. Lo que muchos lectores no notan es la especificidad del lugar. No el río Jordán, que era el río sagrado por excelencia en la tradición judía. No el mar de Galilea. No el Mediterráneo. El gran río Éufrates. El mismo río que el Génesis identificó como frontera del Edén. El mismo en cuyo lecho Jeremías selló su profecía con una piedra. El mismo que la cosmología sumeria consideró el umbral del Kur durante 4000 años antes de que Juan de Patmos escribiera una sola palabra. El historiador de religiones comparadas John Day documentó, en su análisis de los paralelismos entre la mitología cananea y los textos hebreos, que la imagen del río como frontera entre el mundo ordenado y el caos primordial era estructural en todo el Oriente Medio antiguo. No era metáfora decorativa. Era una afirmación cosmológica sobre la naturaleza del mundo. Este lado del río, la vida tal como la conocemos. El otro lado, o el fondo, lo que no debería volver. 3 tradiciones, sumeria, judía apócrifa, y el Apocalipsis cristiano, convergen en el mismo punto geográfico. Con el mismo lenguaje de contención. Con el mismo río. Y con la misma advertencia sobre lo que ocurre cuando ese río ya no puede retener lo que guarda. Aquí es donde los datos dejan de ser cómodos. No por lo que afirman. Por lo que implican cuando se colocan uno al lado del otro sin apartar la mirada. La cosmología sumeria decía que el Éufrates era la frontera del Kur porque el agua de su lecho separaba el mundo de los vivos de lo que estaba debajo. No de forma abstracta. De forma física. Los sacerdotes que construyeron los templos sobre sus orillas creían que el río era el sello de esa separación. La profundidad era la barrera. Sin agua, sin frontera. El libro de Enoc describe el confinamiento de los vigilantes en términos que, en el arameo original del texto, son casi arquitectónicos. No fueron lanzados al vacío sin forma. Fueron colocados. Sellados. Con algo encima. Los valles de la tierra, debajo de las colinas. La misma geografía que los sumerios usaban para el Kur, el espacio debajo de la tierra húmeda, debajo del lecho de los ríos. El Apocalipsis elige el Éufrates como la prisión de 4 ángeles caídos y los describe como atados con una precisión que ningún otro pasaje profético del libro tiene. Una hora, un día, un mes, un año, una fecha. Y los coloca en el único río que 4 milenios de tradición cosmológica ya consideraban el sello entre este mundo y lo que está debajo. Ahora coloca esas 3 capas sobre lo que está ocurriendo físicamente. El Ministerio de Recursos Hídricos de Irak dice que el Éufrates podría estar seco en 2040. Las tumbas de Kanque, selladas 2300 años bajo el agua, se han abierto porque el nivel del río descendió a sus mínimos históricos.
La ciudad Mitania de 3400 años emergió del embalse porque el agua que la cubría dejó de existir. El agua era el sello. Cuando el rollo de Jeremías fue atado a la piedra y arrojado al Éufrates, la profecía debía permanecer en el fondo del río. Eso era la garantía, la profundidad permanente del agua. Cuando el río retrocede, la profundidad desaparece. Y lo que estaba debajo del agua deja de estar sellado. Ahora bien, no se puede afirmar que haya algo sobrenatural bajo el lecho del Éufrates. Ningún arqueólogo lo afirma. Ningún informe científico lo sostiene. Y no es necesario creer en ángeles caídos literales para que la convergencia resulte perturbadora. Lo que sí se puede documentar es esto: 4 civilizaciones distintas, en 4 periodos distintos de la historia, eligieron este río, específicamente este, no otro, como el lugar donde las cosas peligrosas van a quedarse. Y lo eligieron no con el lenguaje de la adoración, con el lenguaje de la contención. Las tumbas que Brefcani excavó en Kanke en 2025 llevaban 2300 años perfectamente preservadas bajo el agua del Éufrates. El ambiente seco bajo el río las mantuvo intactas. El sello funcionó. La pregunta que ningún informe arqueológico incluye es esta: ¿qué más preservó ese sello durante todo ese tiempo? Esto no reescribe la historia. Afirmar eso sería exagerar, y la exageración es exactamente lo que hace que este tipo de temas sean descartados antes de que alguien los examine con seriedad. Lo que sí hace es redefinir una pregunta muy específica. Durante siglos, lectores del Apocalipsis trataron el versículo 9 y 14 como imagen simbólica. Una forma de hablar sobre potencias mundiales o fuerzas históricas usando el lenguaje de ángeles y cadenas. Una metáfora política de un texto escrito en código durante la persecución romana. Pero si el Éufrates fue elegido como escenario de ese versículo porque 4000 años de tradición cosmológica lo consideraban literalmente la frontera entre el mundo visible y lo que está debajo de él, entonces el versículo no es únicamente simbólico. Es geográficamente preciso. Alguien en el siglo I, formado en esa misma tradición, lo sabía. Y escribió el nombre del río con intención. Lo que queda completamente sin respuesta, y que ningún equipo arqueológico está formalmente investigando, es porque 3 textos de épocas tan distintas describen el mismo lugar con el mismo lenguaje de contención. No de veneración, de contención. Como si lo que importara no fuera honrar lo que estaba debajo del río, sino asegurarse de que permaneciera allí. El Éufrates no va a secarse de un día para el otro. Pero la trayectoria es la que es. Y lo que sube a la superficie, las ciudades, las tumbas, los registros de civilizaciones que trataron este río como la frontera del mundo, seguirá apareciendo mientras el agua siga bajando. La próxima vez que escuches que el río está en sus mínimos históricos, ya sabrás que ese titular tiene 40 siglos de contexto que los periodistas no mencionan. Ahora eso lo sabes tú. Quiero dejarte una pregunta antes de cerrar. No sobre ángeles ni profecías. Sobre algo más cercano. ¿Cuántas veces alguien te explicó algo de la Biblia, de la historia antigua, del origen del mundo, y lo descartaste como simbolismo, sin preguntarte si quien lo escribió, hace 2000 o 4000 años, conocía algo específico sobre ese lugar, esa fecha, ese río, que nosotros simplemente decidimos no tomarnos en serio? El Éufrates existe. Se está secando. Lo que estaba debajo está saliendo. Eso no es metáfora. Es lo que reportan los arqueólogos y los ministerios del gobierno iraquí. Lo que hicieron con esa realidad los sumerios, Jeremías, el autor del libro de Enoc, y Juan de Patmos es algo que cada uno debe decidir cómo leer. Si este tipo de preguntas, las que no tienen respuesta limpia, las que unen evidencia arqueológica real con lo que aprendiste de niño en casa o en la iglesia, te importan tanto como a mí, suscríbete al canal y activa la notificación. La próxima historia que tengo para ti comienza exactamente donde esta termina.